Muy buenos días, buen martes, ¿cómo les va? Reencontrándonos en el bloque político de actualidad de Puntal AM, el magazine de Río Cuarto, después de este fin de semana y terminándose el mes de agosto. Ya vamos a arrancar con septiembre, ya si Dios quiere viene la primavera y tenemos también, para que usted se acuerde, dirán que soy reiterativo, pero las elecciones las paso el 12 de septiembre. Faltan 12 días, menos de 2 semanas para que se concurra a votar con las particularidades que tiene esta elección, porque está bajo pandemia, es decir, con los controles sanitarios, el barbijo, el distanciamiento social de 2 metros, la higiene de las manos con alcohol. Y bueno, ¿qué está pasando con los candidatos? ¿Qué está ocurriendo con esta elección que hemos observado que es una campaña con muy pocas propuestas? Está más llena de eslóganes y de chicanas entre los candidatos, entre aquellos que son rivales directos entre sí. Y además tenemos del otro lado un electorado apático, indiferente. ¿Sabía usted que hay gente que no sabe que se va a votar el 12 de septiembre? Tampoco sabe qué se vota. Recordemos que son, en el caso de la provincia de Córdoba, 9 diputados y 3 senadores nacionales. Y hay gente que desconoce a los candidatos. Para charlar de esto y de otros temas, estamos en comunicación vía Zoom con Sergio Busso. Usted lo conocerá porque es ministro de Agricultura de la provincia y además candidato a diputado de la lista de Hacemos por Córdoba en el 4º lugar. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día, un gusto. ¿Cómo andás? Me dicen que está de viaje por Dianfunes. Sí, estamos en el norte de Córdoba. Haciendo campaña. Mirá, vine no a hacer campaña, vine un poco a un compromiso que tenía con la gente de la Sociedad Rural de Dianfunes. Fuimos a un campo, una familia, estuvo trabajando pese al día, pero haciendo una demostración junto a los productores, la Escuela Agrotécnica de Dianfunes. Nosotros en su momento le fuimos entregando a partir del fondo de emergencia. El año pasado, viste, acá Marcelo, en toda esta zona, hubo un incendio muy importante, ¿no? Sí. Que generaron muchos inconvenientes. Fuimos tratando de reponer y reparar el daño acaecido a muchos productores del norte de Córdoba, como fue en otros lugares de la provincia, en la Sierra del Sur de Córdoba, también en la zona de Punilla, en Cruz del Eje, pero acá puntualmente en el norte, que es una zona ganadera por excelencia, de productores pequeños. Bueno, una de las ideas que nosotros tuvimos de poner esos recursos que había en el fondo de emergencia fue para comprar un equipo completo de un enfardador, un tractor, una hileradora, rastrillos, para que pudieran tener los productores a través de la sociedad rural la posibilidad de hacer su propio pasto que necesitan, ¿no? Sus propios fardos, sus propios rollos. Así que bueno, una buena idea, que hoy vinimos a ver cómo andaban las maquinarias, charlar con ellos, y la verdad que pese a la situación de sequía que hay, a la situación complicada, un día muy difícil, bueno, vimos mucho entusiasmo en esta idea de articulación público-privada que permitió resolver un tema que era de larga data, porque acá no hay equipamiento, no hay contratistas rurales. Entonces, que tengamos un equipamiento de este tipo, de estas características, que sea manejado y gestionado por la sociedad rural y que pueda ser aprovechado por los productores, sobre todo más pequeños, nos parece un gran paso que viene a cumplir una deuda que se tenía. Deuda me refiero en la necesidad de contar con equipamiento para resolver los graves problemas a veces de tener alimentos sobre todo en los momentos más críticos del invierno, ¿no? Ministro, y en el medio de la campaña nos hemos desayunado con esta noticia de la prórroga al cepo de las exportaciones a la carne y una medida de la mesa de enlace. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, la verdad lo venimos diciendo el primer día, ¿no? Dijimos en su momento que es chocar con la misma piedra 2 veces, porque esto ya lo vimos, esta historia, allá por el 2006, cuando se trató también con los mismos objetivos de restringir las exportaciones. Y eso hizo que prácticamente perdiéramos 14, 15 millones de cabezas de ganado, el total del stock ganadero que tiene la República Hermana del Uruguay, por ejemplo. Y eso costó mucho tiempo recuperarlo. Todavía te diría hoy, Marcelo, no está recuperado. Y esta medida, que no se entiende muy bien, porque no sé lo que busca, más allá de que
que trata en principio de decir que se protege con esta medida la mesa de los argentinos. Claro. Yo creo que no se cumplió con ese objetivo porque la carne sigue valiendo prácticamente lo mismo, porque en definitiva, cuando uno analiza los precios, más o menos están en los mismos valores, pero sí se ha perjudicado la expectativa y la confianza de muchos productores, sobre todo pequeños. Lo veíamos hoy acá en Deanfune. La mayoría de los productores ganaderos del norte de Córdoba son productores de menos de 100 animales y generalmente vacas. Y esas vacas, al no poder ser exportadas, sobre todo a China, que tenía un mercado muy interesante, te podés imaginar, ha repercutido mucho en el precio con un impacto muy negativo. Así que creo que en definitiva se ha roto la confianza, se ha generado un desaliento tremendo en una cadena que venía creciendo, que venía generando los recursos que el país obviamente no le sobran, porque 1.200 millones de dólares, fíjate vos, Marcelo, se pierden desde que se tomó esta medida 100 millones de dólares de exportaciones mensuales. Es un despropósito realmente. Creo que solamente estas medidas se pueden tomar por un profundo desconocimiento de lo que pasa en el interior productivo, o también quizás están dedicadas a un público en un momento electoral muy particular, que se quiere generar un relato diciendo que se protege la mesa de los argentinos. No tiene otra explicación. En definitiva, acá lo que se ha atacado fundamentalmente es una producción de productores más pequeños. Ministro, ¿esta medida no los puede salpicar como hacemos por Córdoba, que es una medida del gobierno nacional, que está, bueno, en el frente de todos, hay dos listas, pero ustedes como peronismo, si bien van en una lista diferente, puede haber un coletazo o una fuga de votos de por ahí productores que los iban a votar a ustedes y que ahora no? ¿Puede ocurrir eso o no, ministro? Mira, Marcelo, yo creo que si hay una medida antiperonista es esta, ¿no? Es una medida del el peronismo en serio, el peronismo verdadero, el que defiende el trabajo y la producción, jamás podría estar promoviendo una medida de estas características. Porque en definitiva lo que hace es penalizar al que produce y sobre todo a los pequeños productores. Así que en definitiva me parece que la gente sabe y tiene muy claro que el peronismo de Córdoba es un peronismo que siempre ha defendido el trabajo y la producción y sobre todo al campo. En ese sentido, desde el primer momento, no ahora en este tiempo electoral, el primer momento estuvimos en contra de esta medida. Nos pareció un despropósito. Y aquel que se sienta peronista no puede absolutamente estar de acuerdo con una medida de esta característica, absolutamente. Por lo menos los peronistas que vivimos en las zonas productivas, no podríamos sentir que es una medida que alienta la producción y el trabajo. Y si no alienta eso, me parece que el peronismo encarna sobre todo, por lo menos el peronismo que nos enseñaron y el que interpretamos, es el peronismo que defiende al que trabaja y al que produce. Ministro, hablábamos de una campaña con pocas propuestas, porque por ahí algunos candidatos me señalaron después del artículo que publicamos en el diario Punta, no, yo puse esta propuesta, hice esta otra. Está bien, en general observamos los periodistas que es una campaña con pocas propuestas, más eslóganes, más chicanas, pero usted nos señalaba en una nota que también publicamos en el diario que tiene una muy puntual respecto de las retenciones, bajarlas gradualmente hasta eliminarlas. ¿Por qué nos la comenta un poquito? Totalmente, es una propuesta concreta, no solamente mía, sino de todos los candidatos y los candidatos que integramos la lista de Hacemos por Córdoba, a partir también de una decisión estratégica de nuestro gobernador, que es el conductor de este espacio político. Nosotros creemos que llegó el momento de que por ley se eliminen las retenciones porque es un mal derecho de exportación, penaliza la producción, se sacan recursos de provincias como la nuestra de manera importante y no vuelve nada. Entonces es hora de hablar claro, de plantear más allá de las dificultades coyunturales, la eliminación gradual de las retenciones, que puede ser en 5 o 6 años, sobre todo soja, también trigo, maíz, teniendo en cuenta también que el maíz puede tener algún tipo de incidencias, sobre todo en las producciones más intensivas, y eliminar rápidamente aquellas que están vinculadas con las economías regionales, sobre todo el complejo y el clúster de legumbres y de maní, y sobre todo, aunque no se ha definido como una economía regional, nosotros creemos que la lechería es en Córdoba una economía regional, como puede ser la vitivinicultura en Mendoza, tendrían que bajarse ya de una sola vez las retenciones en la cadena láctea. Me parece que son cosas que hay que defender. Aquel que se precie de representar los intereses de Córdoba no tiene que tener ninguna duda de tener que defender eso. Y eso es plata que tiene que volver al bolsillo de los productores, no plata que se tiene que quedar
en ningún estado provincial, nacional y en ningún fondo. Tiene que volver al bolsillo de los productores y después, obviamente, los productores con mayor ingreso, porque van a recibir este ingreso que hoy, este 33%, por ejemplo, de soja, estarían recibiéndolo y pagarían más ganancias. Y al pagar más ganancias, obviamente que esos recursos van al gobierno nacional, se coparticipan con la provincia, después la provincia las coparticipa con el municipio, y lo que queda, no tenga ninguna duda, Marcelo, y vos los conocés tanto como yo, son recursos que en Río Cuarto, en La Bulaya, en cualquier pueblo del interior, son recursos que se gastan en el lugar donde el productor vive. Así que creo que en definitiva es importante que nosotros planteemos esa cosa. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo y fíjate vos, de los últimos 13 años que hay retenciones, con las idas y vueltas, se fueron de la provincia de Córdoba más de 33.000 millones de dólares. Este año se van a ir 3.300 millones de dólares. Fíjate vos si no es un tema importante para que lo abordemos ya, que planteemos un proyecto concreto, que nos comprometamos a eliminarlas, aunque sea gradualmente, en un plazo, como te decía, de 5 o 6 años, pero que en definitiva pasemos a un escenario totalmente distinto. Es imposible que podamos seguir conviviendo con un régimen que penaliza la producción. Es el único país de América, y te diría, uno de los pocos del mundo que tiene retenciones a las exportaciones, sobre todo de productos agropecuarios. Al contrario, los productores nuestros tienen que competir con economías que subsidian las producciones. Así que creo que llegó el momento, no hay más excusas, por ahí se plantea el tema de la pobreza, la desigualdad, y es cierto, son temas que hay que abordarlos y el productor ya ha hecho un esfuerzo enorme. Creo que hay que buscar otras alternativas, creo que hay que buscar otras discusiones, pero en definitiva hay que asumir este compromiso de eliminar las retenciones de forma gradual. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por su predisposición a charlar un ratito con nosotros y comentarnos, bueno, lo que está sucediendo en el marco de la campaña y en el marco también de la gestión, como usted decía, estos fondos para combatir incendios que está entregando en este momento. Y bueno, lo iremos molestando en lo sucesivo, ya queda poquito tiempo, digamos, 12 días, en lo que respecta al derrotero de la campaña. Gracias, Marcelo. Nuevamente te digo, bueno, estos equipamientos los habíamos entregado mucho antes y vinimos ahora a hacer una observación de cómo estaba funcionando, pero bueno, es la forma también de seguir escuchando a los productores, escuchando a la gente. La gente, vos lo has dicho bien, está en un contexto muy dificultoso, de mucha angustia, de mucha incertidumbre, y me parece que hay que ser muy claro en los mensajes, hay que trabajar mucho, hay que hablar poco y hacer mucho, como dice nuestro gobernador. Así que bueno, gracias por la oportunidad de expresarme, un abrazo a la distancia y seguramente los próximos días nos estaremos viendo. Muchas gracias a usted, ministro. Gracias, bueno, fueron Marcelo. las palabras del ministro de Agricultura, Sergio Busso, quien también es, como les comentaba anteriormente, candidato a diputado nacional en la lista de Hacemos por Córdoba, que es la lista que está encabezada por dos mujeres, Alejandra Vigo, la esposa del gobernador Juan Schiaretti, que va como senadora, y Natalia de la Sota, que es la hija del fallecido ex gobernador José Manuel de la Sota, que va como primera candidata a diputada. Y ahí tiró una definición importante el ministro Busso y candidato a diputado. Somos el verdadero peronismo, dijo. Porque con esto de la prórroga al cepo, a las exportaciones a la carne, bueno, se ha originado un debate muy fuerte, es una noticia de esta mañana, a tal punto que la mesa de enlace anunció una medida de fuerza en medio de la campaña y a 12 días de las elecciones. Y Busso dijo, el peronismo no hace esas cosas. El peronismo acompaña a la producción, acompaña a los productores y acompaña al campo. Y se diferenció de esta forma de la lista del Frente de Todos, que es la lista del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahí lo veíamos también al ministro compartiendo la campaña con la gestión, porque estuvo monitoreando también la entrega de fondos en Dianfunes, una zona que fue muy castigada por los incendios, según nos comentaba Busso recientemente por Zoom. Está viajando y por Zoom tuvo la gentileza de comunicarse con nosotros. Bueno, y también habló de una propuesta que es para la gente de campo, para captar, leo yo en una lectura política, a la gente, a los votantes del campo, que es bajar las retenciones al campo.
¿Cómo? De forma gradual, dijo el ministro Buzzo, en 5 o 6 años, gradualmente irlas bajando a la soja y a los demás cultivos hasta llegar a la situación de eliminarlas por completo. Esa es una de las propuestas que, en el caso de ser elegido diputado nacional, el ministro Buzzo va a llevar al Congreso de la Nación, más específicamente a la Cámara de Diputados de la Nación. Y estamos en medio de esta campaña electoral donde hay apatía de parte de la gente. Como les decía anteriormente, hay gente que no sabe que dentro de unos 12 días hay que ir a votar, porque la gente tiene sus propios problemas, sus propias preocupaciones, sus propias prioridades. ¿En qué está pensando la gente? Y no hace falta que le comente, porque la gente está pensando en las cosas que usted está pensando en este momento, menos en las elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? La gente sigue preocupada por el tema de la pandemia, del coronavirus, está también preocupada porque ahora se habla de la variante Delta, que está en Córdoba, todavía no ha llegado, no tiene circulación masiva, en Río Cuarto no hay casos aún. Ha habido un caso de un riocuartense, yo creo que lo comentamos en algún momento, que está residiendo en la ciudad capital de Córdoba, que se agarró la variante Delta, que tuvo que hacer aislamiento y que fue dado de alta. Pero esa persona nunca estuvo en la ciudad de Río Cuarto. Se agarró la enfermedad en Córdoba, la transitó en Córdoba, hizo el aislamiento en Córdoba, la cuarentena, y le dieron de alta en Córdoba. Así que por ahora no hay casos de variante Delta en la ciudad de Río Cuarto. Y la variante Delta, como les decía, es una preocupación muy grande también de la gente, porque la gente no quiere contagiarse, no quiere enfermarse. Por eso es muy importante la doble vacunación. Hace unos ratitos estuvimos en comunicación con el doctor Ferrario, quien es el secretario de Salud de la Municipalidad de Río Cuarto, que nos decía que van a llegar muchas más segundas dosis al Polideportivo Municipal número 2, que es el vacunatorio donde la gente se vacuna, allí al lado del Club Estudiantes, cerca del Howard Johnson, y es importante que la gente se vacune. Por ejemplo, las personas que recibieron la Sputnik V, primera dosis, y estaban esperando la segunda, ahora se han vacunado, muchas de ellas, hubo mucha adhesión, nos comentaba el doctor Ferrario, hubo mucha adhesión con la vacuna Moderna. Nos decía el doctor Ferrario, y con este datito cerramos el tema sanitario, el 91% de las personas que recibieron la primera dosis de Sputnik ahora se volcó a la Moderna, con lo cual es una grata noticia porque tiene la doble vacunación.